Nadie necesita tu dinero ni a ti, se burló mi hermana frente a todos. Lo que ella no sabía es que la casa donde vive y el auto de lujo que maneja están a mi nombre. Su sonrisa se borró al día siguiente. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Dalia, tengo 32 años. Desde el ventanal de mi apartamento en el piso 28, la Ciudad de México se extiende como una galaxia de luces parpadeantes, una bestia de concreto y sueños que conquisté a pulso. Aquí, en la cima de Santa Fe, el aire es enrarecido y el silencio, una mercancía de lujo. En mi mundo, cada movimiento está calculado, cada riesgo, medido. Soy analista de inversiones en un fondo que mueve miles de millones de pesos al día. Mi vida es un algoritmo de lógica y control. O al menos, lo era hasta anoche. La pantalla de mi laptop proyecta un resplandor frío sobre mi rostro. En ella, una simple línea de texto que acabo de ejecutar, confirmación, la instrucción de pago automático para el crédito hipotecario con folio 78. B45-991 ha sido cancelada permanentemente. Una solitaria lágrima, una traidora a mi férrea disciplina, se desliza por mi mejilla. Cierro los ojos y las palabras de mi hermana menor, Nuria, resuenan en el silencio de mi apartamento, tan claras como si estuviera gritándomelas de nuevo. Nadie necesita tu dinero ni a ti. Un eco cruel, nacido del odio y la envidia, lanzado como una piedra en mitad de la fiesta de cumpleaños de nuestro padre. Abro los ojos. La lágrima se seca, reemplazada por un frío que nace en la boca del estómago y se extiende por mis venas. Un frío calculador. Está bien, Nuria, susurro a la ciudad indiferente. Vamos a ver si es cierto. Mi mano se mueve con la precisión de un cirujano hacia el mouse. Hago clic en otro archivo, uno protegido por 3 capas de encriptación. Se llama fondo familiar. No es una cuenta de banco, es algo mucho más íntimo. Es el registro detallado de cada sacrificio, de cada centavo que he enviado a casa durante la última década. Es mi museo privado del dolor. Y ha llegado la hora de cerrar sus puertas. Para entender la magnitud del colapso, tienen que caminar conmigo por las salas de este museo. No es un lugar de exhibiciones orgullosas, sino de reliquias silenciosas, cada una impregnada de un sacrificio que mi familia decidió olvidar. La primera pieza de la colección, la piedra angular, no es un objeto, sino un recuerdo grabado a fuego en mi memoria. Tengo 12 años. Es una noche húmeda y fría en un barrio modesto de Puebla. Estamos en la calle, bajo la luz amarillenta de un farol. Mi madre, Carmen, llora en silencio, con el rostro oculto entre las manos. Mi padre, Silvestre, un hombre usualmente lleno de risas y dichos populares, mira el suelo de la banqueta con los hombros hundidos, como si cargara el peso del mundo. A nuestro lado, un montón desordenado de muebles y cajas de cartón. El casero, un hombre con un bigote espeso y una barriga que se derramaba sobre su cinturón, acaba de gritarnos. La palabra muertos de hambre todavía flota en el aire. No teníamos para la renta de ese mes. Recuerdo el rostro de mi padre, una mezcla de rabia impotente y una humillación tan profunda que me dolió físicamente verla. Recuerdo a mi hermana Nuria, de 9 años, aferrada a la pierna de mi madre, sin entender del todo, pero sintiendo el frío del miedo. Esa noche, mientras dormíamos en el suelo de la sala de mi tío Roberto, hice una promesa silenciosa. Juré que nunca más vería esa mirada de impotencia en el rostro de mis padres. Juré que el dinero, esa cosa abstracta y cruel que nos había puesto en la calle, nunca más sería nuestro enemigo. Se convertiría en mi herramienta, en mi arma, en mi armadura. Y con esa armadura, protegería a mi familia. Qué ingenua fui. No sabía que a veces, la armadura que construyes para proteger a los demás termina por aislarte a ti. Avancemos a la siguiente sala. Aquí, enmarcado bajo un cristal imaginario, está mi título universitario.
Summa cum laude en finanzas por una de las mejores universidades del país. No lo obtuve solo con inteligencia. Lo obtuve con 3 trabajos simultáneos. Mientras mis compañeros de clase se iban de fiesta, yo servía mesas en un restaurante. Mientras ellos dormían, yo hacía inventario en una bodega. Mientras ellos iban a conciertos, yo transcribía audios para un despacho de abogados. Todo para complementar la beca completa que había ganado, para poder enviar algo de dinero a casa, para que Nuria pudiera tener los libros que necesitaba en la preparatoria. Nuria, por su parte, abandonó la carrera técnica en diseño de modas al 3er semestre. No es lo mío, hermanita, me dijo por teléfono. Yo soy más de espíritu libre, de vivir la vida. Su vivir la vida era financiado, en parte, por mis noches sin dormir. Yo nunca le dije nada. Creía que mi sacrificio le estaba dando la libertad que yo no podía permitirme. La pieza central del museo es una carpeta abultada. Contiene los recibos y facturas del hospital. Hace 6 años, mi padre tuvo un infarto. La cuenta del hospital privado, la única opción viable en ese momento, ascendió a más de 500,000 pesos. $500,000. Recuerdo la llamada de mi madre, su voz quebrada por el pánico. No sé qué vamos a hacer, mi hija. No te preocupes, mamá. Yo me encargo, le dije desde mi pequeño cubículo en mi primer trabajo serio. Acababa de recibir mi primer bono anual. Todo, hasta el último centavo, se fue en esa cuenta. Mientras yo negociaba con el departamento de finanzas del hospital, Nuria organizaba cadenas de oración en Facebook. Publicaba fotos de ella tomando la mano de mi padre con leyendas como con la fe todo es posible. Te amo, papito. Recibió cientos de me gusta y comentarios de apoyo. Se convirtió en la hija devota. Yo, en la proveedora anónima. Nadie preguntó de dónde salió el dinero. Simplemente apareció, como por arte de magia. Mi magia. Y luego, la exhibición más grande y costosa, encantó de Nuria. El salón de belleza con el que mi hermana siempre soñó. Es mi pasión, Dalia. Es mi llamado, me dijo con ojos brillantes. Quería un local en el centro histórico de Puebla, uno con acabados de lujo y equipo de primera. El plan de negocios que presentó era más un collage de sueños que un análisis financiero. Yo, la analista de inversiones, reescribí su plan de negocios por las noches. Yo, la experta en finanzas, calculé los flujos de efectivo, los márgenes de ganancia y el punto de equilibrio. Yo, la hermana mayor, puse los 2,5 millones de pesos de capital inicial de mis ahorros. Y lo más importante, yo firmé como aval y titular principal del crédito hipotecario del local, porque el banco, lógicamente, no le prestaría esa cantidad a una chica de 24 años sin historial crediticio. Cada mes, durante los últimos 5 años, el pago de esa hipoteca ha salido, puntual e invisible, de mi cuenta bancaria en la Ciudad de México. La última pieza de la colección principal es brillante y ostentosa. Es la factura de una camioneta Audi Q5, color blanco perla. Un regalo para el cumpleaños número 28 de Nuria. No puede ser, Dalia. Te pasaste, gritó por teléfono. Es para que te muevas con la clase que mereces, como la empresaria exitosa que eres, le respondí. Legalmente, el vehículo estaba a mi nombre. Era más sencillo por el seguro y el crédito, pero le dije que la considerara suya. Un símbolo de su éxito. O más bien, un símbolo de mi éxito, disfrazado del suyo. Si sumara el valor de cada pieza en este museo, la cifra superaría los 5 millones de pesos. 5 millones de sacrificios, de horas extra, de fines de semana trabajando, de vacaciones canceladas. 5 millones de pesos que yo veía como una inversión en la felicidad y seguridad de mi familia. Nunca imaginé que ellos lo veían como una obligación. Mi obligación. Y que cada ladrillo que yo ponía en sus vidas, en realidad construía un muro de resentimiento a mi alrededor. El resentimiento no aparece de la noche a la mañana. Es una planta de crecimiento lento, que se riega con pequeñas gotas de envidia y se abona con silencios cómplices. Durante los últimos años, empecé a notar las grietas en la fachada perfecta de nuestra relación familiar,
pero elegí ignorarlas. Es más fácil ignorar una grieta que enfrentar la posibilidad de que todo el edificio se está viniendo abajo. El primer indicio claro fue su metamorfosis en redes sociales. El Instagram de Nuria se convirtió en un santuario a la cultura del esfuerzo. Fotos de ella en su salón, con filtros que hacían que todo brillara, acompañadas de hashtags como almohadilla mujer emprendedora, almohadilla jefa de mi vida, almohadilla construyendo mi imperio. Una vez publicó una foto apoyada en su Audi Q5 blanca con la leyenda, el trabajo duro tiene su recompensa. Agradecida por todo lo que he logrado con mis propias manos. Sentí una punzada, una mezcla de orgullo y una extraña incomodidad, como si me hubieran borrado de mi propia historia. Me dije a mí misma que solo estaba construyendo su marca personal. Que era bueno para el negocio. Luego vinieron los comentarios pasivo-agresivos en mis escasas visitas a Puebla. Si yo llegaba con un bolso de diseñador, un regalo que me había hecho a mí misma tras cerrar un trato millonario, Nuria decía en voz alta para que todos escucharan: «Ay, hermanita, qué padre tu vida en la ciudad. Algunos de nosotros tenemos que trabajar en el mundo real». Si yo, con mi experiencia, intentaba darle un consejo financiero sobre el salón, ella lo descartaba con una sonrisa tensa: «Gracias por el dato, Dalia, pero tú no entiendes el mercado de Puebla. Esto no es como tus numeritos en la bolsa de valores». Pero el incidente que debió haberme abierto los ojos, el que ahora veo con una claridad dolorosa, ocurrió hace 2 años. Era el bautizo del hijo de mi prima, y Nuria era la madrina. Era un evento importante para la familia. Reorganicé toda mi agenda, pospuse una reunión crucial y tomé el primer vuelo de la mañana de CDMX a Puebla. El evento era a las 12 del mediodía en la iglesia de Santo Domingo. Llegué a las 11:45, con el corazón en la mano, sintiéndome culpable pero feliz de haberlo logrado. La iglesia estaba prácticamente vacía. Un sacristán barría el pasillo central. Le pregunté por el bautizo. Me miró con extrañeza. «No, joven. Hoy no hay bautizos aquí». Sentí un escalofrío. Llamé a mi madre. No contestó. Llamé a Nuria. Su teléfono me mandaba directo a buzón. Empecé a llamar a todos los tíos y primos de mi lista de contactos. Finalmente, mi tía Pilar contestó. «¿Dalia? ¿Dónde andas, hija? Ya casi va a empezar». «Tía. Estoy en Santo Domingo, ¿dónde están todos?». Hubo una pausa. «¿Santo Domingo?». «No, Dalia. Es en la iglesia de San Francisco». Nuria nos avisó a todos en el chat familiar que lo habían cambiado desde hace una semana. La iglesia de San Francisco estaba a 30 minutos en coche, con el tráfico del centro. Llegué cuando todos salían, sonrientes, tomándose fotos en el atrio. Vi a Nuria, radiante con un vestido blanco, sosteniendo a su ahijado. Cuando me vio, su rostro mostró una sorpresa perfectamente actuada. «Hermanita. Qué bueno que llegaste. Pensamos que no vendrías», dijo, dándome un abrazo rápido que se sintió frío. «Nuria, nunca me avisaste del cambio», le susurré, sintiendo las miradas de toda la familia sobre mí. «¿Cómo que no?». «Claro que sí. Lo puse en el grupo de WhatsApp de la familia». «¿A poco no lo viste?», respondió en voz alta, con un tono de inocencia ofendida. Yo no estaba en ese grupo de WhatsApp. Nunca me habían incluido. Ese día, me convertí oficialmente en Dalia, la ausente. La que está demasiado ocupada para las cosas importantes. La que prefiere su trabajo a su familia. Nadie cuestionó la versión de Nuria. Era más fácil creérsela. Era más fácil señalarme a mí, la forastera de la gran ciudad, que admitir que la hija perfecta que vivía entre ellos era capaz de una crueldad tan calculada. Yo me tragué el dolor y la humillación. Incluso me disculpé por la confusión. Compré un regalo extravagantemente caro para el bebé, como siempre. Pagué la cuenta de la comida para todos en el restaurante, como siempre. Jugué mi papel. La proveedora silenciosa. La hermana culpable. Porque en el fondo, una parte de mí se preguntaba si ellos tenían razón. Si quizás, de alguna manera, yo me merecía ese trato por haberme ido.
La llamada de mi madre llegó un martes por la tarde, justo cuando estaba en medio de un análisis de mercado volátil. Su voz tenía ese tono particular que yo conocía tan bien, una mezcla de alegría forzada y una petición subyacente. Hola, hija. ¿Cómo estás? ¿Mucho trabajo? Hola, mamá. Sí, como siempre. ¿Todo bien por allá? Todo muy bien, gracias a Dios. Te llamaba para recordarte que en 3 semanas es el cumpleaños de tu papá. Cumple 65. Va a ser algo grande. Sentí la punzada de culpa habitual. Había olvidado por completo la fecha. Mi vida se movía en trimestres fiscales, no en calendarios de cumpleaños. Claro, mamá. No se me olvida. Ya estoy viendo los vuelos. Qué bueno que vienes, hija, su voz se relajó, la misión estaba cumplida. Para que veas a tu hermana. No sabes qué bárbara. El salón va viento en popa. Acaba de contratar a 2 estilistas más. Tu papá está muy orgulloso de ella, de todo lo que ha logrado por su propio esfuerzo. Su propio esfuerzo. La frase se quedó flotando en la línea, cargada de una ironía que solo yo podía sentir. Tragué saliva. Qué bien, mamá. Me da mucho gusto. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla de mi computadora, pero ya no veía los gráficos ni los números. Veía el rostro de mi hermana, sonriendo en sus fotos de Instagram. Veía a mi padre, presumiendo a su hija emprendedora. Y me sentí, como tantas otras veces, invisible. Pero esta vez, decidí hacer algo diferente. Esta vez, no iba a ser solo la proveedora anónima. Iba a hacer un gesto tan grande, tan innegable, que los obligaría a verme. A reconocer mi lugar en la familia, no solo como una cuenta bancaria, sino como una hija. Durante la siguiente semana, dediqué mis noches a planear el regalo perfecto. No sería algo material que pudieran esconder o minimizar. Sería una experiencia. Una que mi padre, Silvestre, siempre había soñado. Él amaba la historia, los documentales sobre la Segunda Guerra Mundial, las historias de los grandes imperios. Pero nunca había salido de México. Encontré un tour de lujo por Europa. 3 semanas. Roma, París, Londres. Vuelos en primera clase, hoteles de 5 estrellas, guías privados. Un viaje que costaba más de lo que mi padre había ganado en sus últimos 5 años de trabajo antes de jubilarse. Lo compré sin dudarlo. Imaginé su rostro al abrir el sobre. Imaginé su alegría, su asombro. Imaginé, por un momento, que ese gesto de amor puro podría, de alguna manera, reparar las grietas que se habían formado entre nosotros. Reservé el vuelo a Puebla con un nudo de anticipación y nerviosismo en el estómago. Metí en la maleta un vestido elegante y los boletos del viaje en un sobre azul. Me dije a mí misma que esta vez sería diferente. Que la fiesta de mi padre sería un nuevo comienzo. En el avión, mientras veía las nubes pasar, me permití soñar. Soñé que Nuria me daría un abrazo sincero. Que mi madre me miraría con el mismo orgullo con el que miraba a mi hermana. Que mi padre, al ver su regalo, entendería la profundidad de mi amor, un amor que yo no sabía expresar con palabras ni con presencia, pero que intentaba demostrar con cada cheque que firmaba, con cada sacrificio que hacía. El avión aterrizó en Puebla bajo un cielo azul y despejado. Mientras caminaba por el aeropuerto, sentí una extraña sensación de ser una turista en la ciudad que me vio nacer. Todo era familiar, pero yo ya no pertenecía a ese lugar. No del todo. Y estaba a punto de descubrir, de la manera más brutal posible, cuán cierta era esa sensación. La casa de Nuria y su esposo, Ramiro, era la encarnación del nuevo dinero de pueblo. Estaba en una de esas zonas residenciales cerradas con nombres pretenciosos, donde todas las casas parecen iguales pero compiten en silencio por tener el jardín más cuidado y la camioneta más grande en la cochera. La casa, por supuesto, la había ayudado a conseguir yo, aportando la mayor parte del enganche como un regalo de bodas tardío. El jardín trasero había sido transformado para la fiesta. Había una carpa blanca, mesas con manteles largos, un servicio de catering y hasta un pequeño grupo de música en vivo tocando boleros.
Era una producción impresionante, un despliegue de éxito que gritaba a los cuatro vientos, lo hemos logrado. Y yo sabía, con una certeza que me oprimía el pecho, quién había financiado realmente ese grito. Nuria me recibió en la entrada. Llevaba un vestido rojo vibrante que contrastaba con su piel bronceada y su cabello perfectamente peinado. Se veía como la anfitriona perfecta, la exitosa dueña de Encanto de Nuria. Hermanita. Qué bueno que viniste, dijo, dándome un abrazo que se sintió más como una formalidad que como un gesto de afecto. Su perfume caro me envolvió. Pasa, pasa, ya llegó casi todo el mundo. Me introduje en la fiesta sintiéndome como una pieza de un rompecabezas que ya no encaja. Todos me saludaban con una amabilidad distante. Era Dalia, la de México, una especie de celebridad lejana, admirada por su éxito pero demasiado ajena para una conversación real. Las pláticas giraban en torno a asuntos locales, chismes del pueblo, historias compartidas de las que yo no formaba parte. Encontré a mi padre, Silvestre, cerca de la mesa de regalos. Se veía feliz, rejuvenecido. Me abrazó con fuerza. Mi hija. Qué alegría verte. Estás más delgada. Era su saludo estándar para mí. Feliz cumpleaños, papá. Te ves muy bien. Es tu hermana, dijo, señalando a Nuria con la cabeza mientras ella se movía entre los invitados, riendo y socializando. Esta fiesta fue toda idea suya. No para, esta niña. Tiene una energía increíble. Poco después, ocurrió la escena que me habían advertido mis instintos. Se acercó a nosotros don Armando, un viejo amigo de la familia que no veía en años. Silvestre, qué bien te ves. Felicidades, dijo, dándome una palmada en la espalda. Luego me miró a mí, entrecerrando los ojos. ¿Y tú debes ser? Soy Dalia, don Armando. Su hija menor. Claro. Dalia. La que vive en la Ciudad de México, exclamó, como si mi ubicación definiera mi existencia. Luego se giró hacia Nuria, que se acercaba con una bandeja de canapés. ¿Y tú eres Nuria, verdad? La hermana de Dalia. Oye, qué bárbara tu hermana. Tu papá no para de presumirnos a su hija la financista. Vi cómo la sonrisa de Nuria se tensaba por una fracción de segundo. Fue casi imperceptible, pero yo lo vi. La máscara de la anfitriona perfecta se resquebrajó, revelando un destello de furia en sus ojos. Así es, dijo con una dulzura forzada. Dalia es muy exitosa. Pero aquí, en Puebla, también sabemos cómo trabajar. Y se alejó, dejando una estela de tensión en el aire. Don Armando no notó nada. Pero yo sí. Esa frase no era para él. Era para mí. Era una advertencia. La tarde avanzó entre conversaciones triviales y risas que no me alcanzaban. Yo era una espectadora en la fiesta de mi propia familia. Vi a Ramiro, el esposo de Nuria, pavonearse entre los invitados, aceptando felicitaciones por el éxito de su esposa como si fuera suyo. Vi a mi madre, Carmen, contarle a mis tías con orgullo cómo Nuria había remodelado la cocina de la casa familiar, omitiendo, por supuesto, que la transferencia bancaria para esa remodelación había salido de mi cuenta. El clímax de la farsa llegó con la partida del pastel y la entrega de regalos. Mi padre abrió cada uno con genuino entusiasmo. Un reloj de parte de Ramiro y Nuria, presentado como un pequeño detalle del fruto de nuestro trabajo. Una botella de tequila caro de parte de mi tío Roberto. Ropa, libros, lociones. Cuando llegó mi turno, le entregué el sobre azul. Mi corazón latía con fuerza. Esta era mi oportunidad. Mi gesto de amor puro. Esto es de mi parte, papá. Espero que te guste. Él abrió el sobre. Sacó los boletos. Sus ojos se abrieron como platos. Leyó el itinerario en voz alta, su voz temblando de la emoción. Vuelo en primera clase a Roma, París, Londres. 3 semanas. Dalia, mi hija, ¿qué es esto? Es el viaje que siempre quisiste hacer, papá. Te lo mereces. Pero esto debe costar una fortuna,
balbuceó, mirando a todos como buscando confirmación de que no estaba soñando. Mi madre se llevó las manos a la boca. Mis tíos y primos murmuraban con asombro. Por un instante, sentí que lo había logrado. El centro de atención era mi regalo, mi gesto. Fue entonces cuando mi padre, en su inocencia y su alegría desbordada, cometió el error fatal. Me abrazó y dijo, con la voz embargada por la emoción, soy el hombre más afortunado del mundo. Miren qué hijas tengo. Nuria, una empresaria tan trabajadora y exitosa. Y Dalia, mi hija tan generosa, que siempre está ahí para ayudar a la familia con todo, desde el empujón para el salón de Nuria hasta su camioneta nueva. El silencio que cayó sobre el jardín fue absoluto. Tan denso y pesado que casi se podía tocar. Toda la alegría se evaporó en un instante. El tiempo pareció congelarse. 50 pares de ojos se movieron de mi padre hacia Nuria, y luego, como un solo organismo, hacia mí. En ese instante, dejé de ser Dalia, la hija, y me convertí en Dalia, la exposición andante de la mentira de mi hermana. El rostro de Nuria pasó del shock a una furia blanca en cuestión de segundos. Su sonrisa de anfitriona se había desvanecido, reemplazada por una mueca de desprecio. Dejó su copa de vino sobre la mesa con un golpe seco que resonó en el silencio sepulcral. El vino tinto salpicó el mantel blanco como una gota de sangre. Sus ojos, oscuros y tormentosos, se clavaron en los míos. Y entonces, con una voz clara y cortante que atravesó el jardín, pronunció las 7 palabras que demolieron los cimientos de mi mundo. Nadie necesita tu dinero ni a ti. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, vibrando con veneno. Sentí como la sangre abandonaba mi rostro. El zumbido en mis oídos era tan fuerte que por un momento pensé que me iba a desmayar. La humillación fue una ola de calor que me quemó desde la planta de los pies hasta la raíz del cabello. Nuria dio un paso adelante, como una depredadora que acorrala a su presa. ¿Qué crees?, continuó, su voz subiendo de volumen, cargada de un resentimiento que había estado fermentando durante años. ¿Crees que puedes aparecer aquí con tus regalos caros y comprar a nuestra familia? ¿Crees que somos tu proyecto de caridad? Miré a mi alrededor, buscando ayuda, una mirada de apoyo, una palabra de defensa. No encontré nada. Mi padre estaba paralizado, con los boletos del viaje todavía en la mano, su rostro una máscara de confusión y horror. Mi madre, Carmen, se movía incómoda, mirando al suelo. Mis tíos, mis primos, los amigos de la familia, todos desviaban la mirada, de repente fascinados por sus zapatos, sus copas, cualquier cosa que no fuera la escena que se desarrollaba frente a ellos. Su silencio era un veredicto. Era una confirmación silenciosa de las palabras de Nuria. Papá me tiene a mí, espetó Nuria, señalándose el pecho. Yo soy la que está aquí para él todos los días. Yo soy la que lo lleva al doctor. Yo soy la que le organiza su fiesta de cumpleaños. Mamá me tiene a mí. Esta familia me tiene a mí. Hizo una pausa dramática, y luego se giró para dirigirse a mí de nuevo, su voz goteando sarcasmo. Tú solo tienes tu mugroso dinero. Es lo único que sabes dar porque estás demasiado ocupada y eres demasiado importante para dar lo que de verdad importa, tu tiempo. ¿Dónde estabas cuando papá se enfermó el año pasado? Ah, cierto. En una de tus conferencias en Nueva York. ¿Dónde estabas para el aniversario de bodas de los abuelos? En un viaje de negocios en Monterrey. Siempre tienes una excusa. Cada palabra era un golpe. Y lo peor era que, en cierto modo, tenía razón. Había estado ausente. Pero mi ausencia había sido el precio de la misma chequera que financiaba su vida. La ironía era tan grotesca que casi me hizo reír. Nuria, ya basta, murmuró mi madre finalmente, su voz apenas un susurro. No, mamá, no basta, replicó Nuria, ahora con lágrimas de rabia en los ojos. Estoy harta de que finja. Estoy harta de su compasión silenciosa. Que todos sepan que no le debo nada. Encantó de Nuria, lo construí yo, con mi sudor y mis lágrimas. Era la mentira definitiva, pronunciada con la convicción de una verdad sagrada. Y en ese jardín lleno de gente que me conocía de toda la vida, nadie la contradijo.
No pude soportarlo más. Sentí que si me quedaba un segundo más, me desmoronaría o explotaría. Con una dignidad que no sabía que poseía, di un paso atrás. Tienes razón, Nuria, dije, y mi voz sonó extrañamente calmada, ajena. No debí haber venido. Recogí mi bolso de la silla. Me incliné y le di un beso en la mejilla a mi padre, que seguía petrificado. «Feliz cumpleaños, papá», susurré. Y sin mirar a nadie más, me di la vuelta y caminé a través de la multitud silenciosa, que se apartaba a mi paso como el mar rojo. Salí de la casa, salí del jardín, salí de sus vidas. Mientras la puerta se cerraba detrás de mí, el sonido de la música de boleros comenzando de nuevo fue el acto final de mi completa y absoluta anulación. El trayecto de regreso al hotel fue un borrón. Conduje en un estado de trance, las luces de la ciudad de Puebla desenfocándose a través de un velo de conmoción. No lloré. Las lágrimas se sentían como un lujo que no podía permitirme, una emoción demasiado caliente para el vacío helado que se había instalado en mi pecho. En la estéril habitación del hotel, me quité los zapatos y me dejé caer en la cama, todavía con el vestido de la fiesta puesto. Miré el techo blanco, intentando procesar la avalancha de humillación. Las palabras de Nuria se repetían en mi cabeza como un disco rayado, pero era el silencio de los demás lo que más me dolía. Su silencio había sido un cuchillo que giraba en la herida. Me habían juzgado y sentenciado en menos de 5 minutos. Me sentí completamente sola. En esa ciudad que supuestamente era mi hogar, no tenía a nadie. Mis padres habían permitido mi linchamiento público. Mis familiares habían sido testigos silenciosos. Nuria. Nuria había sido la verdugo. Entonces, recordé a mi tío Roberto. El hermano menor de mi padre. Un hombre de pocas palabras pero de una honestidad brutal. Un mecánico que olía a grasa y a verdad. Él había sido el único que me había mirado a los ojos con algo parecido a la compasión antes de que yo saliera de esa fiesta. Busqué su número en mi teléfono con dedos temblorosos. Eran casi las 11 de la noche. Dudé un momento, pero la necesidad de escuchar una voz sincera era más fuerte que cualquier convención social. Marcó. Contestó al segundo tono. Bueno. Tío, soy Dalia, dije, y mi voz se quebró por primera vez. Hubo una pausa. Pude oír el sonido de un televisor de fondo, que luego fue silenciado. Hija, dijo con una voz grave y cansada. Sabía que llamarías. ¿Estás bien? La simple pregunta, cargada de una preocupación genuina, fue suficiente para romper el dique. El llanto me sacudió, sollozos secos y dolorosos que venían de un lugar profundo. No, tío. No estoy bien, logré decir entre jadeos. Le conté todo. No la escena de la fiesta, que él ya había presenciado, sino lo que vino después, el viaje de regreso, el silencio ensordecedor en mi cabeza, la sensación de haber sido borrada de mi propia familia. Él escuchó pacientemente, sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Lo que te hizo tu hermana hoy, no tiene nombre, Dalia. Y lo que hicieron tu papá y tu mamá al quedarse callados, eso es peor. ¿Por qué me odia tanto, tío? ¿Qué le he hecho? Ay, hija, suspiró. No te odia. Se odia a sí misma. Y tú eres el espejo en el que no quiere mirarse. Pero eso no es excusa. Hizo otra pausa, como si estuviera debatiendo si debía continuar. Mira, Dalia, hay algo que no sabes. Algo que debía haberte dicho hace mucho tiempo, pero por lealtad a tu padre, me quedé callado. Y ahora veo que mi silencio también te hizo daño. Sentí un nudo de aprensión en el estómago. ¿Qué cosa, tío? Hace poco más de un año, comenzó, su voz bajando a un tono confidencial, tu padre se metió en un mal negocio. Uno de esos fraudes de inversión piramidal. Un amigo suyo lo convenció. Perdió todos sus ahorros. Y no solo eso, quedó debiendo casi 1.000.000 de pesos. Me senté derecha en la cama. El llanto se detuvo de golpe. ¿Qué? ¿Por qué no me dijo nada? Por orgullo, Dalia. ¿Cómo te iba a decir a ti,
la experta en finanzas, que a él lo habían estafado como a un novato. Se moría de vergüenza. El hombre estaba desesperado. Los acreedores lo estaban presionando. Mi mente empezó a trabajar a toda velocidad, conectando puntos. Espera, hace un año, Nuria me pidió 1,5 millones de pesos. Me dijo que era para una expansión de emergencia del salón. Que había una oportunidad única para comprar el local de al lado. El silencio de mi tío fue la respuesta más elocuente. Le transferí el dinero al día siguiente, continué, mi voz ahora era un susurro helado. Sin hacer preguntas. Lo sé, dijo Roberto con tristeza. Tu padre me lo contó. Nuria fue su salvadora. Ella le dijo que tú le habías prestado el dinero, pero que habías puesto muchas condiciones, que casi tuviste que rogarte. Que lo hacías sentir como un limosnero. Un sonido ahogado escapó de mis labios. La traición era de una profundidad que apenas podía comprender. Pero eso no es todo, continuó mi tío, su voz endureciéndose. Tu padre solo necesitaba 1 millón. ¿Qué crees que pasó con el otro 500,000? Cerré los ojos. Las piezas del rompecabezas encajaron con una claridad nauseabunda. El viaje de Nuria y Ramiro a Cancún a un resort de 5 estrellas 3 semanas después de que le diera el dinero. Su nuevo guardarropa de diseñador. Las constantes cenas en los restaurantes más caros de Puebla. Se lo quedó, dije, sin inflexión en la voz. Se lo quedó, confirmó Roberto. Y le dijo a tu padre que el préstamo había sido solo por 1 millón. Que el resto era su comisión por haberte convencido. La revelación fue como un golpe de electricidad que recorrió mi cuerpo. Ya no sentía dolor. Ni tristeza. Ni humillación. Todas esas emociones calientes y desordenadas fueron incineradas y reemplazadas por una sola cosa, una furia fría, pura y cristalina. No era solo la ingratitud. No era solo la humillación pública. Era un fraude deliberado y sistemático. Había usado la desesperación de nuestro padre para robarme. Había usado mi amor incondicional como un arma contra mí y contra él. Había pintado un retrato de mí como una hermana tacaña y controladora para manipular a nuestro padre y justificar su propio robo. Gracias, tío, dije, y mi voz era la de otra persona. Una mujer que no conocía. Una mujer que había nacido en los escombros de la fiesta de esa noche. Gracias por decirme la verdad. ¿Qué vas a hacer, Dalia? Abrí mi laptop. La pantalla iluminó la habitación oscura. Mis dedos volaron sobre el teclado, abriendo archivos, hojas de cálculo, estados de cuenta bancarios. Voy a hacer lo que mejor sé hacer, tío, respondí, mi mirada fija en los números que representaban años de mi vida. Voy a auditar mi inversión. Y voy a liquidar los activos tóxicos. Colgué el teléfono. La Dalia que había llegado a Puebla llena de esperanza estaba muerta. En su lugar, estaba sentada una analista de inversiones que acababa de identificar una cuenta de alto riesgo y bajo rendimiento que necesitaba ser cerrada. Inmediatamente. Si están disfrutando de este relato, me harían un favor enorme si le dan me gusta a este video, se suscriben al canal y dejan un comentario diciéndome desde qué ciudad me están escuchando. Cada comentario y cada me gusta ayudan a que esta historia llegue a más personas. Muchísimas gracias por su apoyo. Ahora, continuemos. La mañana siguiente, el sol de Puebla se filtraba por las cortinas de la habitación del hotel, pero yo no lo sentía. Había pasado la noche en vela, no revolcándome en el dolor, sino trabajando. Rodeada de papeles impresos del minibar del hotel y con la luz azul de mi laptop como única compañía, construí mi caso. Mi apartamento en Santa Fe era mi cuartel general, pero mi verdadera oficina estaba en mi cabeza, y en esa oficina, los números no mienten y las emociones son un pasivo. Compilé cada transferencia bancaria, cada estado de cuenta, cada correo electrónico relacionado con el salón y la camioneta. Accedí a los registros públicos de la propiedad. Tal como recordaba, el local de Encanto de Nuria estaba en un fideicomiso donde yo era la fideicomisaria principal y la titular del crédito hipotecario. La camioneta Audi Q5 estaba, simple y llanamente, a mi nombre.
A las 9 de la mañana en punto, no llamé a mi madre para escuchar sus disculpas forzadas. No llamé a mi padre para escuchar sus sermones sobre el perdón. Llamé al licenciado Fausto Morales, el jefe del departamento legal de mi firma. Un hombre cuya mente era tan afilada como un bisturí y cuya lealtad se medía en resultados, no en lazos de sangre. Fausto, buenos días. Soy Dalia. Necesito tu ayuda con un asunto personal, pero que requiere de una ejecución corporativa. Dalia, qué sorpresa. Dime, ¿en qué puedo servirte? Su voz era siempre un bálsamo de profesionalismo. Con la precisión de un informe trimestral, le expuse la situación. Le di los nombres, las fechas y los números. No incluye el drama, ni la humillación, ni la traición. Le presenté los hechos fríos y duros, un activo, la camioneta, que está siendo utilizado por un tercero sin un contrato de por medio, y un pasivo, la hipoteca, del cual soy legalmente responsable pero que beneficia exclusivamente a ese mismo tercero. Entiendo perfectamente, dijo Fausto después de que terminé. Pude oír el tecleo rápido de sus dedos mientras, sin duda, verificaba la información en sus propias bases de datos. Legalmente, tu posición es de una solidez absoluta. La camioneta es tuya. Puedes recuperarla en cualquier momento. En cuanto a la hipoteca, como titular, tienes la libertad de cesar los pagos. El banco, por supuesto, procederá contra el bien inmueble. Y dado que el negocio es la fuente de ingresos de la contraparte, el efecto será devastador. Ese es el objetivo, dije sin emoción. Hubo una breve pausa en la línea. Fausto me conocía desde hacía casi 10 años. Sabía de mi dedicación casi obsesiva a mi familia. Dalia, ¿estás completamente segura de esto? Las implicaciones familiares. Fausto, lo interrumpí, mi voz firme. Este ya no es un asunto familiar. Es una reestructuración de mi portafolio de inversiones personales. He identificado un activo de alto riesgo, sin rendimiento y con un enorme costo emocional. Voy a desinvertir. El cambio de lenguaje, de hermana a contraparte, de ayuda a inversión, fue suficiente. Fausto entendió. Había dejado de ser la hija y me había convertido en la cliente. Muy bien. ¿Cuáles son tus instrucciones? Quiero que inicies el proceso de recuperación del vehículo de inmediato. Contrata a la mejor agencia de la zona, quiero que sea rápido y discreto. Segundo, redacta y envía una notificación formal al banco, con copia para mí, informando que a partir de esta fecha, mi persona cesa toda responsabilidad de pago sobre el crédito hipotecario con folio 78. B45-991. Quiero que el banco proceda según sus protocolos estándar. Se hará de inmediato. ¿Alguna instrucción adicional? Sí, dije, mirando por la ventana hacia el cielo azul. Cualquier intento de comunicación de la contraparte o sus asociados, es decir, mi familia, debe ser redirigido a tu oficina. No quiero tener ningún contacto directo. Entendido, Dalia. Recibirás las confirmaciones por correo electrónico antes del final del día. Gracias, Fausto. Colgué el teléfono. Me sentí extrañamente en paz. No había alegría en lo que estaba haciendo, pero había una sensación de orden, de control recuperado. Durante años, había dejado que el caos emocional de mi familia dictara mis decisiones financieras. Había mezclado el amor con el dinero, la culpa con la generosidad. Ya no más. Estaba trazando una línea, no en la arena, sino en el concreto. Estaba construyendo un cortafuegos para proteger lo que quedaba de mí. La tormenta estaba a punto de desatarse en Puebla, pero yo, por primera vez, estaría a salvo, observando desde la distancia. Con la maquinaria legal en movimiento, solo quedaba un último paso. Un acto de comunicación final, no para negociar, sino para informar. Abrí un nuevo mensaje de texto. El destinatario, Nuria. Mis dedos se movieron rápidamente, las palabras eran concisas, desprovistas de cualquier emoción. Atendiendo tu petición explícita de anoche, retiro todo mi apoyo financiero. Te deseo éxito en tu carrera como empresaria, hecha a sí misma, punto. Envié el mensaje.
Y sin esperar respuesta, sin permitirme dudar, bloqueé su número. Luego, metódicamente, bloqueé el número de mi madre, el de mi padre, y los de los tíos y primos que sabía que serían reclutados como monos voladores para bombardearme con chantaje emocional. El único número que dejé abierto fue el de mi tío Roberto. Él sería mi única ventana a la tormenta que estaba a punto de provocar. Hice el check-out del hotel, dejé el auto de alquiler en el aeropuerto y tomé el primer vuelo de regreso a la Ciudad de México. Mientras el avión despegaba, sentí que me arrancaba de raíz. Pero también sentí un alivio inmenso. El aire dentro de la cabina presurizada se sentía más ligero, más fácil de respirar que el aire denso y cargado de expectativas de mi ciudad natal. De vuelta en mi apartamento, el silencio ya no se sentía como soledad, sino como un santuario. Me sumergí en el trabajo como un náufrago se aferra a una balsa. El lenguaje de los mercados financieros era mi refugio. Era lógico, predecible. Si hacías A, el resultado era B. No había zonas grises, no había chantaje emocional, no había mentiras envueltas en sonrisas. Tal como Fausto había prometido, antes de las 5 de la tarde, recibí las confirmaciones. Un correo electrónico de la Agencia de Recuperación Vehicular con el asunto, recuperación de Audi Q5, placas Besos YYY, programada para mañana, 11 de la mañana. Otro correo del despacho de Morales, con el PDF adjunto de la carta enviada y sellada de recibido por el banco. La tormenta ya no era una predicción, era un hecho. Tenía fecha y hora. Mi teléfono de trabajo, un número que mi familia no tenía, sonó. Era mi tío Roberto. «¿Ya lo hiciste, verdad?», preguntó, sin rodeos. «Sí. Tu mamá me llamó hace una hora. Está como loca. Dice que Nuria recibió un mensaje tuyo y que no puede comunicarse contigo. Cree que te pasó algo». «Estoy bien, tío. Solo estoy poniendo límites». «Límites», repitió, y pude escuchar una sonrisa amarga en su voz. A esto no lo llamaría límites, Dalia. A esto lo llamaría una declaración de guerra. Ten cuidado, hija. La guerra no la empecé yo, tío. Yo solo voy a terminarla. Colgué y apagué el teléfono de trabajo también. Por una noche, no quería saber nada del mundo. Al día siguiente, la ofensiva continuó. Empezaron a llegar correos electrónicos a mi dirección de trabajo, la única que no podían bloquear. El primero fue de mi madre, Dalia, por el amor de Dios, contéstame. Tu hermana está muy arrepentida. Lo que dijo fue por el calor del momento. No puedes hacerle esto. Somos familia. Lo borré sin responder. El segundo fue de mi padre, hija, estoy muy decepcionado de ti. Tu hermana cometió un error, pero la familia se perdona. Lo que estás haciendo es cruel y mezquino. Esto no es lo que te enseñamos. El correo olía a la manipulación de mi madre. Lo borré. Luego vino el de Ramiro, el esposo de Nuria, desde una dirección que nunca había visto. Dalia, por favor, reconsidera. Nuria está destrozada. El salón es su vida. Lo que sea que haya pasado entre ustedes, se puede arreglar. No destruyas a tu hermana por un malentendido. La hipocresía de su mensaje era tan densa que casi podía tocarla. Él, que vivía del éxito de Nuria, ahora suplicaba por la fuente de sus lujos. Lo borré. Cerré mi correo. Me preparé un café, me senté en mi escritorio y abrí los informes del mercado asiático. Eran las 10:55 de la mañana. En 5 minutos, la primera fase de la operación comenzaría. Miré el reloj de mi computadora, viendo los segundos pasar. 10:56, 10:57. 10:58, 10:59. 11. Imaginé la escena en Puebla. Una grúa de plataforma entrando discretamente en el estacionamiento del centro comercial donde se ubicaba Encantó de Nuria. Me imaginé a mi hermana, quizás atendiendo a una clienta, ajena a la bomba de tiempo que estaba a punto de estallar en su cara. No sentí satisfacción. No sentí alegría. Solo una calma fría y absoluta. La calma de una ecuación que finalmente se resuelve.
La historia de lo que sucedió esa mañana en Encanto de Nuria me la contó mi tío Roberto semanas después, reconstruida a partir de múltiples fuentes, una de las estilistas que renunció esa misma tarde. Un cliente que estaba en el lugar y el propio Ramiro, quien en un arrebato de desesperación le confesó todo. Era un martes, el día de mayor actividad en el salón. Nuria estaba en su elemento, moviéndose con esa energía magnética que siempre la había caracterizado. Acababa de terminar de aplicarle un tratamiento de queratina a la esposa del alcalde de Puebla, una de sus clientas más importantes y una fuente inagotable de chismes y conexiones. El salón estaba lleno, la música sonaba, el ambiente era de un éxito bullicioso y palpable. Nadie se percató de la grúa de plataforma hasta que entró en el estacionamiento privado de la plaza, justo frente a los ventanales del salón. Una de las manicuristas, una chica joven llamada Itzel, fue la primera en verla. «Oye, Nuria», dijo, entrecerrando los ojos. «Esa grúa se está estacionando justo detrás de tu camioneta». Nuria se disculpó con la esposa del alcalde, con una sonrisa que no denotaba ninguna preocupación. «Ahora vuelvo, seguro es un proveedor que se equivocó de lugar». Salió del salón, caminando con la confianza de la dueña del lugar. Se acercó a los dos hombres con uniforme que bajaban de la grúa. «Disculpen», dijo con un tono de autoridad. «¿Se les ofrece algo? Están bloqueando el paso de mis clientes». Uno de los hombres, el que parecía estar al mando, consultó una tablet. «¿Usted es Nuria?» «Sí, soy yo». La dueña, dijo, enfatizando la última palabra. «Tenemos una orden de recuperación para el vehículo Audi Q5, color blanco, con placas besos YYY. ¿Es este el vehículo?», preguntó, señalando la impecable camioneta. La sonrisa de Nuria se desvaneció. «¿Orden de recuperación? Debe haber un error. Este vehículo está pagado. Es mío». El hombre le mostró la pantalla de la tablet. «La orden viene de parte del propietario legal del vehículo, una tal Dalia». El nombre la golpeó como una bofetada. El color desapareció de su rostro. Eso es imposible», balbuceó. «Ella me lo regaló». «Señora, nosotros no discutimos los detalles del caso», dijo el hombre con una paciencia ensayada. «Nuestra orden es recuperar el vehículo. Aquí tiene la documentación legal. Si tiene alguna queja, debe dirigirla al propietario registrado o a la agencia que nos contrató». Para entonces, varias clientas y empleadas se habían asomado a la puerta del salón, atraídas por la escena. La esposa del alcalde miraba con una curiosidad morbosa. La fachada de éxito de Nuria estaba empezando a desmoronarse en tiempo real, frente a su audiencia más importante. Buscó frenéticamente su teléfono en la bolsa de su mandil. Marcó mi número. Saltó directo a buzón. Marcó de nuevo. Buzón. El pánico comenzó a apoderarse de ella. «No pueden llevárselo. Lo necesito», su voz subió de tono, perdiendo el control. «Tengo citas. Mi reputación». Mientras Nuria discutía inútilmente con los operadores, su teléfono sonó. Era Ramiro. Su voz sonaba extraña, ahogada. «Nuria, ¿dónde estás?» «En el salón. Unos tipos se están llevando la camioneta. Dicen que Dalia la reclamó». «Tienes que hacer algo», gritó ella al teléfono. Hubo un silencio del otro lado de la línea. «Nuria», dijo Ramiro lentamente, como si las palabras le pesaran. «Acabo de recibir una llamada del banco». «¿Y qué?» «Eso no importa ahora». «Sí, sí importa», insistió él. Era el gerente de la sucursal. Me llamó, como cortesía. Dijo que recibieron una notificación legal, que el pago de la hipoteca del local fue cancelado. Y Nuria, también el de la casa. Nuria se quedó helada. El teléfono casi se le cae de la mano. El gerente no entendía nada, continuó Ramiro, su voz ahora temblando de una rabia contenida. Me preguntó cómo pensábamos cubrir los pagos y nuestra socia principal se había retirado. ¿De qué socia principal hablaba, Nuria?
Tú me dijiste que habías conseguido un préstamo del gobierno para pequeños empresarios. Me lo juraste. El mundo de Nuria implosionó en ese preciso instante. La humillación pública de la camioneta. La crisis financiera inminente. Y la mentira fundamental de su matrimonio, expuesta de la manera más cruda. Todo al mismo tiempo. Las clientas y empleadas que observaban desde la puerta vieron cómo su rostro se contraía en una máscara de terror. La escucharon soltar un grito ahogado. No puedo respirar, jadeó, llevándose una mano al pecho. Sus piernas cedieron. Se desplomó sobre el asfalto del estacionamiento, justo cuando la grúa comenzaba a levantar su preciada camioneta blanca, el símbolo de su imperio de papel, para llevársela para siempre. La esposa del alcalde fue la primera en sacar su teléfono, no para llamar a una ambulancia, sino para contarle el chisme a su círculo de amigas. Para cuando la ambulancia llegó, la historia del colapso de Nuria y el embargo de su camioneta ya era el tema de conversación más candente en los grupos de WhatsApp de la alta sociedad de Puebla. El imperio no cayó. Simplemente se reveló como lo que siempre fue, un espejismo. Y ahora, el desierto era todo lo que quedaba. Nuria fue ingresada en el hospital con un diagnóstico de ataque de ansiedad agudo e hipertensión. Pero su verdadera enfermedad no era médica, era existencial. La narrativa de su vida, cuidadosamente construida sobre mentiras y mi dinero, se había hecho añicos. La noticia se esparció por Puebla con la velocidad de un incendio forestal. El chisme, magnificado y distorsionado, era brutal. Le embargaron la camioneta a Nuria en pleno día. ¿Supiste que el banco va a quitarle el salón? Dicen que todo era un fraude, que vivía del dinero de su hermana la de México. Su reputación, el activo más valioso en una ciudad como Puebla, quedó reducida a cenizas. Ramiro, enfrentado a la humillación y a la repentina evaporación de su estilo de vida, la abandonó. Se fue a casa de un amigo, no sin antes vaciar la cuenta bancaria conjunta, que contenía las ganancias de las últimas 2 semanas del salón. Dejó una nota en la mesa del comedor: me mentiste. Arréglatela sola. Las empleadas de Encantó de Nuria renunciaron una por una. No podían arriesgarse a trabajar en un negocio que claramente se hundía. Las clientas cancelaron sus citas en masa. Nadie quería ser vista en el epicentro del escándalo. En menos de 48 horas, el salón más popular de la ciudad se convirtió en un local fantasma. Y mientras el mundo de Nuria se desmoronaba, mi teléfono se llenaba de mensajes de voz. Los guardé todos, escuchándolos una sola vez con una distancia clínica, como un investigador que analiza pruebas. El de mi madre fue el primero. Era un torrente de lágrimas y acusaciones histéricas. ¿Cómo pudiste, Dalia? Es tu hermana. Está en el hospital por tu culpa. La estás matando. Y tienes veneno en el alma. Esto no es lo que te enseñamos. El de mi padre fue más corto, pero igual de doloroso. Su voz, usualmente tan jovial, sonaba grave y decepcionada. Tu madre y yo no te criamos para que fueras así. Has humillado a tu hermana, has destruido a esta familia. El dinero te ha hecho una persona cruel. No sé ni quién eres. Escuché sus palabras, y por primera vez, no sentí una punzada de culpa. Sentí una profunda y amarga decepción. ¿Dónde estaban esas lecciones sobre la familia cuando Nuria me humilló frente a ellos? ¿Dónde estaba su preocupación por mi alma cuando permitieron que mi hermana me pisoteara? Se habían convertido en los portavoces de mi verdugo, defendiendo a la agresora mientras culpaban a la víctima por atreverse a dejar de sangrar. Borré los mensajes. Mi decisión, lejos de flaquear, se solidificó. Entendí que no solo estaba luchando contra Nuria, sino contra un sistema familiar tóxico que había permitido y fomentado su comportamiento durante años. Mi silencio y mi chequera habían sido el combustible de ese motor disfuncional. Y yo acababa de cortar el suministro de raíz. Durante una semana, me aislé. Dejé que la tormenta en Puebla rugiera. Dejé que ellos se revolcaran en las consecuencias de sus propias acciones y omisiones. Mi tío Roberto me mantenía informado con mensajes cortos y precisos. Nuria salió del hospital. No quiere ver a nadie.
Tus papás están tratando de conseguir un préstamo para salvar el local. Nadie se los da. Ramiro ya anda saliendo con otra. Cada mensaje era una confirmación de que había hecho lo correcto. No estaba destruyendo a mi hermana. Estaba obligándola, y a toda mi familia, a enfrentar la verdad. Y la verdad, a veces, se siente como una demolición. Pero solo sobre las ruinas se puede empezar a construir algo real, algo sólido, algo honesto. Yo había demolido el imperio de papel. Ahora, quedaba por ver si alguien tendría la fuerza para recoger los escombros. Una semana después del colapso, volé de nuevo a Puebla. Esta vez, sin avisar. No fui al hospital, ni a la casa de mis padres, ni al salón abandonado. Le envié un mensaje de texto a Nuria desde un número nuevo, Café La Parroquia. En 1 hora. Ven sola. Llegué primero y elegí una mesa en la esquina más alejada. Cuando Nuria entró, casi no la reconocí. La mujer radiante y vibrante de la fiesta había desaparecido. En su lugar, había una figura encorvada, pálida, con ojeras profundas y el cabello recogido en un moño descuidado. Se sentó frente a mí sin mirarme a los ojos. «¿Ya estás contenta?», fue lo primero que dijo, su voz un susurro ronco. «¿Viniste a ver tu obra? Me destruiste, Dalia. Lo perdí todo». La observé en silencio por un momento. Esperaba gritos, insultos. En su lugar, encontré un intento patético de victimización. «Yo no te destruí, Nuria. Yo simplemente dejé de sostener el escenario de cartón sobre el que habías construido tu vida. El resto se cayó por su propio peso». «Mi orgullo», comenzó a decir, como si fuera una excusa. «El orgullo no te da derecho a humillar, a mentir y a robar», la corté, mi voz tranquila pero firme. «Y hablando de robar». Saqué mi teléfono y lo puse sobre la mesa. Apreté play. La voz de mi tío Roberto llenó el espacio entre nosotras, clara y devastadora, contando la historia del préstamo, del 1,5 millones que pediste, del medio millón que te quedaste. Vi como el último resquicio de color abandonaba el rostro de Nuria. El victimismo se evaporó, reemplazado por el pánico puro de ser descubierta en su fraude más íntimo y cruel. Finalmente, levantó la vista y me miró a los ojos. Vi miedo, vi vergüenza, y por primera vez, vi a la niña pequeña que se había perdido en un laberinto de envidia y mentiras. «Eso no es una venganza, Nuria», dije, guardando el teléfono. «Es una auditoría. Y tu gestión de mi inversión fue, francamente, desastrosa». Me incliné hacia adelante, bajando la voz. «Pero a diferencia de ti, yo no busco la destrucción total. Busco la reestructuración. Así que aquí está mi oferta. Y es la única que habrá». Sus ojos se clavaron en los míos, una mezcla de esperanza y terror. «Voy a ayudarte a salvar el negocio. No el local lujoso, ese se acabó. Encontrarás un lugar más pequeño, más asequible. Yo negociaré con el banco para reestructurar la deuda del equipo y el mobiliario. El nuevo préstamo estará única y exclusivamente a tu nombre. Aprenderás a hacer un presupuesto. Aprenderás a leer un estado de resultados. Aprenderás a pagar tus propias facturas». Hice una pausa, dejando que cada palabra calara. «Yo no pondré un centavo más. Pero te daré algo mucho más valioso, mi conocimiento. Seré tu asesora de negocios no remunerada. Tendremos una reunión semanal y revisarás conmigo cada gasto, cada ingreso. Vas a aprender lo que significa empezar desde cero, pero de verdad. Y si intentas mentirme una sola vez, si veo un solo peso fuera de lugar, me retiro y te dejo hundirte. ¿Entendido?». Ella se quedó en silencio, procesando la oferta. No era el perdón que esperaba. No era el rescate que anhelaba. Era un salvavidas, sí, pero uno atado a una cadena de trabajo duro y una honestidad brutal. Era una segunda oportunidad, pero bajo mis términos. Finalmente, asintió, una vez, lentamente. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Pero esta vez, no eran lágrimas de rabia ni de autocompasión. Eran las lágrimas de una capitulación total. La guerra había terminado.
Y sobre el campo de batalla de nuestra relación rota, se había establecido un nuevo orden. Han pasado 6 meses desde esa conversación. Nuria, sorprendentemente, cumplió su parte del trato. Dirige un salón mucho más modesto en un barrio diferente, Nuria Estilistas. Es pequeño, pero es rentable. Y lo más importante, es suyo. Cada factura pagada, cada cliente satisfecho, es un logro que no puede ser cuestionado. Nuestra relación es funcional. Nos vemos una vez por semana para nuestras reuniones de negocios. Son tensas, profesionales. Hablamos de márgenes y proveedores, no de sentimientos. El calor de la hermandad se ha ido, quizás para siempre, reemplazado por un respeto gélido y cauteloso. No sé si alguna vez podré volver a quererla como antes, pero he aprendido a respetar a la mujer trabajadora que está emergiendo de las ruinas. Con mis padres, la relación es distante. Me llaman en mis cumpleaños, hablamos del clima. Nunca mencionan lo sucedido. Han elegido el olvido como mecanismo de supervivencia. Ya no les envío dinero, excepto un depósito mensual fijo y modesto para sus gastos básicos. Se acabaron los rescates, los regalos extravagantes, la armadura financiera. Y yo me siento libre. La culpa que cargué durante años, la obligación de ser la salvadora de todos, se ha desvanecido. Descubrí que al cortar los lazos financieros que me ahogaban, no perdí a mi familia. Perdí la versión disfuncional de ella. Ahora, estoy aprendiendo a construir una nueva relación con ellos, una basada en límites saludables y expectativas realistas. Pasé toda mi vida adulta tratando de cumplir la promesa que me hice a los 12 años, la de proteger a mi familia de la humillación de la pobreza. Pero en mi afán por protegerlos, les quité la oportunidad de desarrollar su propia fuerza. La verdadera protección, ahora lo entiendo, no es construir un muro alrededor de las personas que amas. Es darles las herramientas para que construyan el suyo propio. Mi inversión en mi familia finalmente ha dado un rendimiento. No uno que se pueda medir en pesos o en porcentajes, sino en la dolorosa pero necesaria moneda de la autosuficiencia y la verdad. Y ahora les pregunto a ustedes, a mi jurado anónimo. ¿Hice lo correcto al imponer límites tan severos? ¿O la familia debería perdonarlo todo, sin importar el costo? ¿Fui yo la villana en esta historia? Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, por favor, dale me gusta, suscríbete al canal y comparte este video. Cada acción ayuda a que nuestra comunidad crezca. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.